Buenos días. Buenas. Igual que Manuel. Buenos días. Buenos días. Y si dan ganas de exponer aquí con felicidad. Bueno, ¿ustedes han escuchado sobre la cultura Otomi? ¿Alguien sabe qué es? Bueno, esta es una cultura muy olvidada de México y muy hermosa. Pero lamentablemente, tras pasar los años, se ha olvidado qué es, cómo es, su gastronomía, su arquitectura, su geolocalización. ¿Alguien sabe de dónde eran? Yo vengo de Estado de México. Muy bien. Aparte de Estado de México, más específicamente se encontraban en Hidalgo, Michoacán, Guerrero y Puebla. También tenían su propia religión, entre comillas. No era la misma de que nosotros tenemos la mayoría de que un solo Dios. Ellos tenían su propia religión, que entraré más a fondo más al ratito. También en esta parte de la religión ellos hacían sus bailes típicos, con su música típica también, que solo la usaban en ceremonias o bautizos de su propia religión. También hacían lo que eran las almohadas y otro tipo de artesanías que también iban con la religión. Dibujaban, o más bien cosían y bordaban lo que ellos sentían, expresaban. ¿Cómo lo hacían? Con figuras, animales y muchos colores. También hacían lo que era la muñeca lele. Ellas, que fueron las mujeres, las hacían. ¿Para qué? Para representar el orgullo y la identidad de su tribu o de su tribu, por así decirlo. Estas eran regaladas a las niñas para que continuaran con ese legado. A continuación, mi compañero César de la Rocha pasará a explicarles lo que viene siendo su arquitectura. Hoy les vengo a hablar sobre la arquitectura. Los otomíes construían sus casas con materiales naturales, como uno de ellos son las piedras calizas, adobe, madera y lo más característico, las pencas de maguey que se usaba para cubrir los techos. Sus casas eran simples pero funcionales. Se construían alrededor de un parque central con un huerto de animales. Su diseño representaba la conexión y armonía entre la naturaleza y el ser humano. También usaban la orientación, la topografía, el clima para obtener el mejor punto óptimo del sol. Gracias. Muchas gracias, Rocha, por esa gran explicación. Por cierto, por si no se lo han dicho, nadie ahorita este día vienen muy bien vestidos, ¿eh? Se ven muy bien. Hablando de ropa, mi compañera Lu va a pasar a explicarles más o menos qué era su vestimenta o por qué era tan llamativa. Hola, buenos días. Yo les voy a explicar un poco sobre la vestimenta otomí. La vestimenta de los hombres era muy clara, resaltaban más sus accesorios. Iban de pantalón y camiseta de manta blanca, una faja de colores vivos, un zarape con diferentes patrones y colores y un sombrero de palma. Las mujeres utilizaban faldas largas de colores oscuros como negro o azul marino para resaltar los bordados. Iba sujeta a una faja bordada también. Las blusas tienen muchos bordados, tienen bordados de animales y de flores. El quequechmiten es una prenda tradicional de los otomís que solo ellos tienen, que es un tipo de poncho triangular. Y obviamente también utilizan como las leles, sus características trenzas con listones de colores. Y ambos usaban huaraches de cuero. Esto es de mi parte todo. Muchas gracias. Les dije que iba a explicar un poquito más lo que era la religión. Ellos no tenían un solo dios, tenían varios. ¿Cuáles? Era como el dios de la tierra, el dios del agua, el dios del sol, la luna y las montañas. Ahorita que veo ya más al fondo, vi la comida, me está dando hambre. Iker, por favor, vas a exponer sobre su gastronomía.
Su gastronomía principal se basaba en el maíz. Con esta preparaban tortillas, tamales, atole y pinole. Con estas tres principales completaban su dieta. Algo también importante era el chile. Este lo usaban para darle sabor y para conservar los alimentos. Y no solamente se aprovechaban de esto, sino también lo que la naturaleza le ofrecía. Ellos cultivaban y recolectaban plantas silvestres como quelites y frutos del campo. Muchas gracias. Bueno, esto sería todo de mi grupo. Muchas gracias por hacerse un espacio para poder venir. Sé a veces lo complicado que es poder venir a estas cosas. Y les agradezco a todos. ¡Bravo!